esas realidades de tu ciudad. Hoy quiere hacer algo poderoso, Dios, en tu ser interior. Hay alegría cuando el río de Dios visita nuestras iglesias. Toca el pueblo, toca las familias, prospera los hogares. Hay gozo. De estos testimonios que vienen aquí a darle la gloria a Dios, Dios puede hacer un de repente y sanarte, tocar tu corazón y darte el milagro que necesitas. Avivamiento es vida. Avivamiento es un río de vida que hace vivir. Todo lo que entra en ese río vivirá, vivirá. Eso es el avivamiento, un río de vida. Si no brilla hoy tu luz en mí, si no viene pronto tu respuesta, si aún tardara tu promesa, mi Dios, y aunque aumente la tormenta en mí.
nos avives. Te pedimos que avive nuestra fe, que podamos ser ministrados este día por tu palabra, Señor. Aviva la fe de nuestros hermanos allí en la casa. Trae un tiempo nuevo sobre ellos, Señor, y aún sobre todos los que mirarán, escucharán esta palabra en la radio, la verán en el canal. Yo te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero hablarte de algo que Dios puso en mi corazón como una gran carga y sobre todo como un gran peligro en la iglesia, y es abrir la puerta al temor. El temor es un enemigo silencioso, despiadado, que tiene el poder de paralizar, tiene el poder de dejar a alguien totalmente paralizado y llevarlo hasta la misma muerte. El temor es un demonio. Sobre todo es un demonio que las tinieblas usa contra el avance de la iglesia. Cuando una familia le abre la puerta al temor, esa familia o esa iglesia muy probablemente quedará detenida en sus sueños de conquistar. Muy probablemente quedará frustrada en sus sueños de avanzar y de ver la gloria de Dios. Por eso creo que en este tiempo tan oportuno, donde todo lo que se nos da como información es malas noticias, temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor al coronavirus, temor a tantas cosas. Yo necesito que la iglesia diga: no somos un pueblo temeroso, somos un pueblo que confía en Dios y en sus promesas. No nos detendremos, no nos detendremos. Aleluya. En el libro de el primer libro de Samuel, capítulo 17, se nos cuenta la historia de David y Goliat y esa gran victoria. Y quiero usarlo como base para darte esta enseñanza tan oportuna para este tiempo. Dice el verso 1 en adelante: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, que es Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce en sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, vosotros seréis, dice, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl, ponga atención, oyendo Saúl y todo Israel esta palabra del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El conflicto, la batalla era real.
El enemigo era real. Estaban en orden de batalla los ejércitos filisteos y en la otra colina los ejércitos de Israel. El peligro era inminente y era real. No es que el peligro no existiera, el peligro era real. Pero estaban todos atentos, escuchando a ese filisteo, a ese paladín. Cuando habla de un paladín, está hablando de un guerrero experimentado, un guerrero que había tenido muchas victorias y sin duda muchas muertes en sus manos. Pero ellos dejaron que sus oídos y su corazón se llene de esa información que los hizo turbar, dice la Escritura, y temblar de miedo. Llenaron su corazón de temor y comenzaron a temblar de miedo ante los filisteos por lo que escucharon, por lo que vieron. Vieron a ese gigante, ese hombre casi de 3 metros, que se paraba y los humillaba y los avergonzaba y los confrontaba. Y dice la Escritura que Saúl y sus ejércitos los oían, los escuchaban y se turbaron y tuvieron gran miedo. Mis hermanos, estamos en días donde el temor está haciendo lo mismo. Nadie niega lo que está pasando en el mundo. Nadie niega que ese virus es mortal para cierto tipo de gente. Nadie niega que una pandemia puede sacudir una nación. Nadie niega el efecto que puede tener en una sociedad que no se prepara para enfrentarlo. Pero no podemos dejar que el temor entre a nuestras casas y que vivamos aterrados, porque antes de esas noticias para nosotros fueron dadas otra noticia que dice que no nos sobrevendrá mal alguno, que ni plaga tocará nuestras moradas, nuestras casas. Mis hermanos, nosotros tenemos noticias más poderosas. Son las promesas de Dios para su pueblo. Cuando el temor entra en un corazón o en una casa, cuando te abres a esas malas noticias, cuando estás allí pendiente a lo que dice el televisor, las noticias, los diarios, cuando dejas llenar tu corazón. Ellos sabían más, Saúl y el ejército sabían más de Goliat que de lo que Dios podía hacer. Ahora fíjese la diferencia. En un momento el papá de David, Isaí, lo manda al frente de la batalla a llevarle alimento a sus hermanos que estaban allí, que eran parte del ejército. Y cuando llega David, el filisteo estaba allí. Vamos a leerlo, dice el verso 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, una cuarentena de malas noticias, tremendo, una cuarentena de malas noticias. Y el verso 23 dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Las escuchó, esta vez las escuchó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y temían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelantaba para provocar a Israel, y al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre. Verso 37. Quiero leerles así salteado algunos versículos para no leer todos.
Verso 37 dice: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Amén. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Este pasaje o estos textos que le leí nos muestran la misma realidad que lo que había pasado antes. Salía este paladín por una cuarentena de tiempo a amedrentar con malas noticias y amenazas. ¿No le parece la realidad que estamos viviendo en estos días? A miedo, malas noticias y cuarentena. Eso estaba pasando en esos días. Este paladín salía por una cuarentena de tiempo. Dice la Biblia, 40 días, mañana y noche, con malas noticias. Parece los diarios de hoy. En la mañana se nos dice los muertos del día anterior y a la noche se nos dice los contagiados de todo el día. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos similares. Pero dice que esa vez lo escuchó David. Y David no venía de tener su corazón lleno de temor. David venía de estar a solas en la presencia del Señor, cuidando las ovejas de su padre. Y allí estaba a solas. Era un adorador. Era alguien que le gustaba estar en la presencia del Señor. Y cuando escucha las malas noticias, no se pone a temblar como el resto. No se pone a hablar de las virtudes de este gran guerrero. Dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a nuestro Dios? Yo iré y lo venceré. Como Dios me ayudó antes, también me va a ayudar ahora. Ahora fíjese la diferencia entre un pueblo entero, incluso el rey, que estaba todo el día escuchando malas noticias, y David, un jovencito, quizás 16, 17 años, con una onda y unas piedras, pero que venía de estar en la presencia del Señor. Mis hermanos, esa es la diferencia que tiene que haber en este tiempo. Allí ocurre un enfrentamiento primero de palabras. Fíjese la actitud, verso 40 dice: y tomó el cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril y el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, lo tuvo en poco porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Fíjese la estrategia que usa Goliat, es la misma que había usado con todo el ejército. Lo amenaza, sale con malas noticias: te voy a matar, te voy a descuartizar y le voy a dar tu carne a las aves del cielo. Lo amenaza, quiere lograr lo que había logrado con todo el ejército, que cayeran en temor, en miedo. Pero fíjese lo que hace David. Verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a la bestia de la tierra, y toda la nación y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Mis hermanos, hay una confrontación real. Sí, hay un tiempo que nunca lo pensamos. El mundo está vuelto pata para arriba. Malas noticias, problemas en todo lugar del mundo. Hay cosas terribles, sí.
pero hay una verdad que sigue siendo la misma. Dios está con su pueblo. Dios está con nosotros y con Él somos más que vencedores. No podemos dejar llenarnos de malas noticias, porque tenemos para nosotros mejores noticias en su palabra, que son verdades más poderosas. Eso es lo que hizo David. Confrontó con verdades espirituales las mentiras de las malas noticias. Y esa fue su victoria. Luego le tira esa piedra, lo derriba y le corta la cabeza con su misma espada. Mis hermanos, yo quiero que entienda que en tiempos como los que estamos viviendo no es tan peligroso el virus, el coronavirus, como el miedo. El miedo es el peor enemigo para una familia, para una iglesia, para una nación. Y yo estoy viendo tristemente a todos aterrados al contagio, a muchas cosas. Claro, no estoy animándolos a rebelarse contra las autoridades, no. Estoy animándolos a rebelarse en el mundo espiritual y a no caer en temor. Iglesia, no caigamos en temor. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. El que nos ayudó con el oso y con el león nos ayudará en este tiempo también contra el coronavirus, contra la pandemia y contra todo lo que se levante. Vamos a vencer, vamos a vencer. Dios sigue siendo el mismo y está con nosotros. No temáis. Aleluya. ¿Sabe que esa victoria marcó la vida de David para siempre? Para siempre. Cambió la vista de la nación entera hacia ese joven. Dice que cuando le cortó la cabeza, el verso 57 dice: y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. La cabeza del filisteo en su mano. Algunos historiadores, esto no está en la Biblia, pero leyendo libros de historiadores, dicen que David tuvo siempre en un lugar de su trono esa cabeza de Goliat, que le mostraba o le recordaba que Dios le dio esa primera y gran victoria sobre un gigante imposible de vencer. Y otra cosa que la Biblia, ahora sí la Biblia nos muestra que David tuvo, fue la espada de ese gigante. En primer libro de Samuel, capítulo 21, verso 8, dice: y David, le cuento un poquito el contexto, David estaba huyendo de Saúl, que lo perseguía para matarlo. Y llegó al templo y le dice a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano ni mi espada ni mis armas, por cuanto era orden del rey, era apremiante. Y el sacerdote le respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres, tómala. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como esta, dámela. David se quedó con la cabeza de Goliat y se quedó con su espada. Esa victoria marcó para siempre la vida de David. Mis hermanos, en este tiempo tenemos que vencer esto que está atravesando, renunciando al temor. Renunciando al temor. Yo estoy seguro que muchos en este tiempo han estado amenazados con miedo en sus casas, pensando solamente en resguardar su vida. Mis hermanos, ¿dónde quedaron las promesas del Señor? ¿Dónde quedaron para ti la promesa de este año de que seas un pionero y un conquistador? Un virus microscópico no te puede detener en la conquista. Dios, el Dios de Israel es tu Dios. Él está contigo. No temas, no temas. Él va a protegerte. Él va a cuidar tu casa. Él va a cuidar la iglesia. Él va a cuidar Olavarría. Aleluya. Aleluya. Pero tiene que nacer en nosotros esta fe. El que nos ayudó con el oso y con el león nos ayudará con la pandemia. Nos ayudará con la pandemia.
¿Cuál es la diferencia que desata la victoria? ¿Qué está llenando tu corazón? ¿Las promesas del Señor? ¿O la cifra de los muertos del coronavirus? ¿De lo que va a traer como consecuencia económica? ¿Las malas noticias? ¿Qué está llenando tu corazón? Porque eso fue la diferencia entre Saúl y los ejércitos que temblaban de miedo, escuchando malas noticias mañana y noche. Fíjese la misma estrategia, mañana y noche las noticias. A la mañana se nos dice cuántos murieron y a la noche se nos dice cuántos se contagiaron este día. Mañana y noche, ¿cuánto tiempo? 40 días, una cuarentena de malas noticias. Derrotaron a una nación. Pero un joven que no tenía malas noticias, tenía buenas noticias en su corazón, pudo derrotar a ese gigante para siempre. Mis hermanos, seamos ese pequeño joven. Seamos como ese pequeño joven. Una iglesia cerrada a las malas noticias. Cerrada a las malas noticias. Yo no creo que las necesites. Yo no creo, a no ser que trabajes en el periodismo, no creo que necesites para nada escuchar esas noticias, pero sí creo que necesitas escuchar estas noticias. Dios está con nosotros, somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Él está con nosotros. No temas, no temas. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, nos ha dado Dios espíritu de poder y dominio propio. No temas, el que nos libró del oso y del león nos librará de esta pandemia. Aleluya. Yo quiero terminar con una oración y le digamos al Señor perdón por llenar nuestro corazón de malas noticias y no llenarnos de tu palabra. Allí en la casa, ora conmigo, dile: Señor, te pido perdón por llenar mi corazón de malas noticias mañana y noche, como lo hacía Goliat. Te pido perdón por escucharlas y guardarlas en mi corazón. Señor, hoy decido llenar mi corazón mañana y noche de tu palabra y de sus promesas. Me levantaré y tendremos victoria, porque tú estás con nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Libres del temor en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga a la iglesia. Amén. Tenemos mucho para compartirte. Palabras, noticias, eventos y mensajes. Acompáñanos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encontramos ahí.